¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero vas a leerles a ustedes. Mi nieta también quiere leer, ya me está diciendo que quiere leer un libro. Eso me da muchísimo gusto. Bueno, recuerden que estamos leyendo El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, que está buenísimo. Estábamos viendo lo que es el determinismo, íbamos a entrar a ver a... Ya no me acuerdo a quién íbamos. A Descartes. Ajá. Vamos a ver a Descartes. Dice, quería retirar todo el viejo material de construcción. ¿Se acuerda que en eso habíamos quedado? Dice, Alberto se levantó para quitarse la capa roja que puso sobre una silla y se volvió a acomodar en el sofá. René Descartes nació en 1596 y vivió una vida errante por Europa. Desde muy joven había nutrido una fuerte esperanza de conseguir conocimientos seguros sobre la naturaleza de los hombres y del universo. Pero después de haber estudiado filosofía se convenció... Un segundo. Perdón. Pero después de haber estudiado filosofía se convenció cada vez más de su propia ignorancia. Más o menos como Sócrates, más o menos como él, sí, como Sócrates. Estaba convencido de que solo nuestra razón puede proporcionarnos conocimientos seguros. No podemos fiarnos de lo que dicen los viejos libros, ni siquiera podemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Así pensó Platón. También él opinó que solo la razón nos puede proporcionar conocimientos seguros. Exacto, hay una línea que va desde Sócrates y Platón y que pasa por San Agustín antes de llegar a Descartes. Todos estos filósofos fueron racionalistas, opinaban que la razón es la única fuente segura de conocimiento. Tras extensos estudios, Descartes llegó a la conclusión de que los conocimientos que se habían heredado en la Edad Media no eran necesariamente de fiar. En este punto quizá podríamos compararlo con Sócrates, que no se fiaba de las opiniones corrientes con las que solía encontrarse en la plaza de Atenas. Y entonces, ¿qué hace uno, Sofía? ¿Me lo puedes decir? Entonces uno empieza a filosofar por cuenta propia. Justamente, Descartes decidió empezar a viajar por Europa de la misma manera que Sócrates empleó su vida en conversar con las gentes de Atenas. Descartes nos cuenta que a partir de entonces solo buscará aquella ciencia que pueda encontrar en el mismo o en el gran libro del mundo. Me gustó eso. Se adhirió por tanto al servicio de la guerra que llevó varios lugares de Centro Europa. Más adelante vivió unos años en París, pero en 1629 se fue a Holanda, donde vivió casi 20 años trabajando en sus tratados filosóficos. En 1649 fue invitado a Suecia por la reina Cristina, pero la estancia en ese lugar que él denominó la tierra de los osos, del hielo y las rocas, le provocó una pulmonía y Descartes murió en el invierno de 1650. Fíjense, qué ironía, ¿verdad? Murió de una pulmonía con solo 54 años. Para llegar a tener una gran importancia en la filosofía, incluso después de su muerte, no es ninguna exageración decir que fue Descartes quien fundó la filosofía de los tiempos modernos, tras el entusiasta redescubrimiento del renacimiento del ser humano y de la naturaleza. Surgió de nuevo una necesidad de recoger la idea de la época en su sistema filosófico consistente. El primer gran sistematizador fue Descartes. Luego le siguieron Spinoza y Leibniz, Locke, Berkeley, Hume y Kant. ¿Qué quieres decir con un sistema filosófico? Con esto quiero decir una filosofía construida desde los cimientos y que procura encontrar una especie de esclarecimiento de todas las cuestiones filosóficas importantes. La antigüedad había tenido grandes sistematizadores como Platón y Aristóteles. La Edad Media tuvo a Santo Tomás de Aquino, que quiso construir un puente entre la filosofía de Aristóteles y la teología cristiana. Luego llegó el Renacimiento con un embrollo de viejos y nuevos pensamientos sobre la naturaleza y la ciencia
sobre Dios y el hombre. Hasta el siglo XVIII no hubo por parte de la filosofía un intento de recoger las nuevas ideas de un sistema filosófico esclarecido. El primero en intentarlo fue Descartes. Él puso la primera piedra de lo que sería el proyecto más importante de la filosofía de las generaciones siguientes. Ante todo le interesaba averiguar lo que podemos saber, es decir, aclarar la cuestión de la certeza de nuestro conocimiento. La otra gran cuestión que le preocupó fue la relación entre el alma y el cuerpo. Estos dos planteamientos caracterizarían el debate filosófico durante los siguientes 150 años. ¿Qué tal? Entonces fue un hombre muy avanzado para su época, sí, pero también eran cuestiones que se planteaban en esa época. En lo que se refiere al problema de conseguir conocimientos indudables, muchos expresaron un escepticismo filosófico total, opinando que los hombres tendrían que resignarse a no saber nada. Pero Descartes no se resignó a eso. Si se hubiera resignado, no habría sido un verdadero filósofo. De nuevo podemos establecer un paralelismo con Sócrates, que tampoco se resignó al escepticismo de los sofistas. Precisamente en la época de Descartes, la nueva ciencia había desarrollado un método que proporcionaría una descripción totalmente segura y exacta de los procesos de la naturaleza. Descartes tuvo que preguntarse si no habría también un método seguro y exacto para la reflexión filosófica. ¿Qué tal? Entiendo, pero eso solo fue una cosa. La nueva física había planteado la cuestión sobre la naturaleza de la materia, es decir, sobre lo que decide los procesos físicos de la naturaleza. Cada vez más se defendía una interpretación mecánica de la naturaleza, pero cuanto más mecánicamente se conceptuaba el mundo físico, tanto más imperiosa se volvía la cuestión sobre la relación entre el alma y el cuerpo. Antes del siglo XVII era habitual considerar el alma como una especie de respiración vital, que fluye por todos los seres vivos. El significado original de las palabras alma y espíritu es de hecho aliento vital o respiración en casi todos los idiomas europeos. Para Aristóteles, el alma era algo presente en todo organismo como principio de vida de ese organismo, es decir, algo que no se podía imaginar desprendido del cuerpo. Por tanto, Aristóteles también hablaba de almas de planta y alma de animal. Hasta el siglo XVII no se introdujo una separación radical entre alma y cuerpo. Todos los objetos físicos, también los cuerpos de los animales y los cuerpos humanos, fueron explicados como un proceso mecánico, pero el alma del hombre no podía formar parte de esa máquina corporal. ¿Dónde estaría entonces el alma? Una cuestión importante que quedaba por explicar era como algo espiritual. Podía poner en marcha un proceso mecánico. En realidad es algo bastante curioso. ¿Qué quieres decir? Decido levantar un brazo y entonces levanto el brazo, o decido ir corriendo a coger el autobús e instantáneamente mis piernas comienzan a correr. Otras veces puedo pensar en algo triste, de repente mis lágrimas empiezan a brotar. Entonces tiene que haber una misteriosa relación entre el cuerpo y la conciencia. Precisamente, este problema puso en marcha los pensamientos de Descartes. Igual que Platón, estaba convencido de que había una clarísima separación entre el espíritu y la materia. Pero Platón no pudo responder a la pregunta de cómo el cuerpo afecta el alma o cómo el alma afecta el cuerpo. Yo tampoco puedo, así que me gustaría saber a qué conclusión llegó Descartes. Sigamos su propio razonamiento. Alberto señaló el libro que estaba sobre la mesa y que había entre ellos. En este pequeño libro, Discurso del método, Descartes plantea la cuestión de qué método debe emplear el filósofo cuando se dispone a solucionar un problema filosófico, pues las ciencias naturales ya tenían su método.
y eso ya lo has dicho. Descartes constata primero que no podemos considerar nada como verdad si no reconocemos claramente que lo es. Para conseguir esto, puede que sea necesario dividir un problema complejo en cuantas partes parciales sea posible. Entonces, se puede empezar por las ideas más sencillas. Podría decirse que cada idea tendría que medirse y pesarse más o menos como Galileo decía que todo tenía que medirse y que lo que no se podía medir tendría que hacerse medible. Y de lo que no se... Descartes pensaba que la filosofía podía ir de lo simple a lo complejo. Así sería posible construir nuevos conocimientos. Al final, había que hacer constantes recuentos y controles para poder asegurarse de que no se había omitido nada. Entonces, y no antes, puede ser alcanzable una conclusión filosófica. Suena casi aritmético. Sí. Vamos a dejarlo hasta aquí porque vamos a digerir el método, el discurso del método de Descartes que nos lo explica aquí. ¿Qué les ha parecido? O sea, para poder filosofar debemos de tener un método y ese método lo hizo Descartes. Recuerdan que dijo que él es pues más bien el filósofo moderno, que nos volvió a introducir otra vez en la filosofía. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. A mí ya saben que me encanta. Y perdón que los haya puesto así chuecos, pero es que tengo todo ocupado acá y no pude acomodarme. Pero bueno, no se ve tan mal, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima y si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Chao.